Miren, Higüey siempre tiene una historia, pero antes de hablar de las historias de Higüey, quiero hacer causa común con mi queridísimo profesor José Alfredo Javier. Venía en el camino, escuché su saludo también, muchas gracias. Venía en el camino escuchando el programa y pues presté mucha atención a la intervención de mi queridísimo profesor sobre las declaraciones que diese, según dice el profesor, el ex regidor, a quien todos conocemos como el Choli. El Choli, un hombre que en su historia de vida siempre le he apoyado en las luchas por entender que su lucha en el fondo tiene una razón justa de ser, aunque siempre he estado desvinculado con la forma como la ha llevado. Yo siempre he dicho que la lucha de los hombres de Sichoprola debe de tener un final justo para todos, justo para los de Sichoprola, pero también justo para los de APRA, que al final eran todos miembros de un mismo equipo. Sin embargo, con el pasar del tiempo he tenido que ir guardando silencio, porque de momentos hasta nosotros los miembros de la prensa nos han dado nuestras pelas, y yo por muchas ocasiones intenté aconsejarle de que no generalizara, porque es peligroso cuando tú de manera generalizada dices la prensa es corrupta, la prensa es esto. Yo creo que no todos somos iguales. Algunos somos malos de un lado y otros malos del otro. Lo que yo sí creo, que el buen amigo Choli, que ya fue una autoridad de este municipio, yo creo que debe de enfocarse en sus proyectos políticos, enfocarse si ha decidido que quiere seguir la vida política, que siga en sus trabajos y sus afanes y quehaceres políticos, y que deje de un lado abrirse tantos frentes, pelear, difamar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando tú dices un asunto distorsionado, finalmente hasta se convierte en una difamación. Entonces, tenemos buenos ejemplos. Fíjese que ayer Farideh Raful se hizo público que ya presentó formal querella contra la Torita, contra el supuesto detective Ángel Martínez. Sí. Y así ha ido ocurriendo con un grupo de personas que se han deslenguado hablando y entonces han tenido que pagar grandes consecuencias de sus actos. Entonces, yo no creo, Choli, si tú dijiste eso, mira, yo no creo que esa deba ser la manera de mantenerse activo en la política. Yo creo que a tus compañeros, sobre todo a tus compañeros de partido, porque en tu caso, si eso que dice el profesor fue así, estás hablando de una compañera tuya, de tu partido, de la institución que tú has tomado la decisión de utilizar como plataforma política. Entonces uno no se gana enemigos así de gratis. Y la política no puede ser eso. La política está mucho más allá. Mire el ejemplo de los grandes líderes que han tenido pugnas irreconciliables, sin embargo, tienen que mantener una diplomacia y un respeto a sus contrarios digna de analizar. Eso es la política. Y el que no pueda vivir así en la política tiene que salirse de eso. El político no puede estar ahí culpando a los demás de sus desgracias, porque no es así. Miren, yo recuerdo cuando el hoy honorable senador Rafael Barón Dulucho Litín perdió, que fueron varias veces que perdió, decía que fue que le robaron la candidatura, porque ese es el discurso, ¿verdad? Sin embargo, ha ganado 2 veces. ¿Y por qué los mismos actores que antes le robaban supuestamente la candidatura no se la robaron ahora? ¿Usted sabe por qué? Porque al final es el pueblo que decide. Quita y pon. Que ocurren situaciones, pero al final de la jugada, el pueblo es que decide. Porque si 10,000 higüeyanos hubiesen votado por usted, no habían 500 votos que le pudieran quitar. No lo habría. Entonces yo creo, y se lo digo como un consejo de amigo, que usted, que para mí es un hombre serio, un hombre trabajador, esforzado, y que ha llevado una lucha contra los poderes fácticos, pero tiene que pasar esa página de, porque llega un momento, mira, hasta con los artistas, fíjense que los artistas empiezan con un lenguaje vulgar
Y empiezan, y usted lo oye, sobre todo los artistas del género urbano, empiezan con unas palabras y unas letras que nadie casi, el de cierto nivel no la quiere escuchar, porque dice, eso, le escuchan escondida. Sin embargo, a medida que van creciendo como artistas, van refinando las letras de sus canciones. Llega un momento que sus canciones pueden ser escuchadas en el bajo mundo, como allá en la cúspide. ¿Por qué? Porque van evolucionando. Entonces el político, el luchador social, tiene que ir evolucionando, sin perder la esencia, pero tiene que ir evolucionando. Porque este es un pueblo que está atento, que ve todo, que escucha todo, pero ya es un pueblo que analiza también. Sí. Es un pueblo que analiza. Siguen las informaciones, los dimes y diretes por el tema que es obligatorio tratar. El tema de la lucha, no voy a decir política, la lucha económica, porque creo que está más orientada al sector económico que al sector político, aunque es llevada por los políticos. Verón, municipio de Verón e Higüey. Y ahora se entra en la lucha, pues, la otra banda y Nisibón. Digo esto porque después de todo lo que vimos la semana pasada, ahora ha resurgido un movimiento que busca ya que los recursos de Verón no solo se queden allá, sino que sean distribuidos de una manera más justa en la provincia. Una posición, pero sí, que sin embargo yo la apoyo. Yo la apoyo porque ustedes han escuchado desde que se empezó a hablar de este tema, yo he estado muy enfático que a Higüey no se le pueden retirar los fondos. Pero yo también considero que la otra banda, que Nisibón, merece aunque sea un poquito también. ¿Por qué? Porque ellos también sufren las consecuencias del turismo. Y si ellos tienen el sacrificio, bueno, el que se come los huesos merece un chin de la masa también. ¿Cuántas guaguas amarillas pasan? Las mismas que pasan por Higüey, pasan por la otra banda. Que en el caso de ellos quizás no se estacionan porque de paso que van, pero tienen que pasar. ¿O cuántos camiones de lo que recogen la basura, las patanas que van para el vertedero, cuántas pasan? Y usted dirá, no, mañana van a pasar por la circunvalación. Pero están pasando. Y ha habido un sacrificio histórico que la otra banda ha tenido que hacer. Entonces yo creo en esa mancomunidad de la provincia de la Altagracia. Mira qué va a pasar. Dígame usted. Espérese, déjeme hacerle la introducción. Damas y caballeros, con ustedes, el nuevo oráculo, mambo de la mañana. Algo interesante. En esta lucha ocurre algo interesante. El dinero está allá. Y por lo regular el dinero trae, entre comillas, un liderazgo. Sí. Pero la gente está aquí. Entonces, cuando tú vas a la balanza de la lucha, Verón está muy por debajo en cuanto a capacidad de lucha con Higüey. Por volumen. O sea, no es lo mismo. Aquí se arma una huelga, un reperpero, y un asunto mucho mayor que lo que va a ocurrir allá. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Finalmente, que debe de ocurrir entre ambos. Y ahí le digo, un consenso, pero yo estoy viendo algo que me ha llamado la atención. Fíjese que el director de Bávaro dio unas declaraciones muy fuertes, muy contundentes, y ahora está haciendo un proceso sería una especie de consulta con el liderazgo del municipio, pero llevando él la pauta. Y me pone a pensar, ¿será que nuestro director del distrito de Verón está haciendo una especie de lucha similar a la de Donald Trump, de yo te doy un tablazo, te demuestro quién soy yo, y después vamos a la mesa de las negociaciones, pero el que va a decidir finalmente soy yo, cambiando la situación política de que antes él era el muchachito chiquito y que el liderazgo fuerte estaba aquí en Higüey? Porque ahora lo que estamos viendo es, fíjense que ahora salieron una declaración y dice, bueno, podemos llegar a un acuerdo. Pero eso no fue lo que se dijo la semana pasada. La semana pasada, ni la anterior. ¿Cuál fue la información? No hay acuerdo. Se rompe todo y yo me quedo con todo. Con actos de aguacil. Con todo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo lo que estoy viendo aquí es una lucha de poder donde cada quien está queriendo demostrar cuál es su capacidad política. Y todo parece indicar, una presunción mía, ¿verdad? Un análisis mío. No es que lo vi ni que me lo dijeron, que Manolito lo que quiere es demostrar cuál es su capacidad política el día de hoy en la provincia de la Altagracia. Y quiere, finalmente, tengo la percepción que lo que le quiere decir al higüeyano es,
Lo que va a ocurrir en Higüey no depende de tus autoridades allá. Depende de mí para finalmente ser el benévolo que diga, tengo el poder de decidir y voy a decidir ayudarlo a ustedes. Pero es una situación arriesgada. Es riesgosa. Bueno que usted toque ese tema, porque aquí en la vía jurídica hay un trabajito que hacer. Ya usted ha mencionado en varias intervenciones el caso del Ceibo con Miches. Sí. Fíjese que ya no solamente tenemos esa situación en la Altagracia, ya otras provincias se están viendo en la misma situación. Entonces, eso es un tema que sí hay que resolverlo, porque ahorita usted hace un censo a ver cuánta gente hay en el Ceibo y cuánta hay en Miches, cuando viene a ver en el Ceibo es más. Mucho más. Mucho más. Lo mismo que ocurre aquí. Entonces, esa situación ya estamos viendo que están ocurriendo en las provincias turísticas, sí. Y hay que buscar un equilibrio, porque entonces la balanza se va demasiado, es muy desigual, pero la lucha es conjunta. La balanza es desigual en la riqueza, pero en la lucha no, porque ¿de dónde se nutre? Automáticamente una zona de un municipio está más pujante que el otro, se nutre de lo que está más cerca. Y por lo regular en todas las partes del mundo la zona turística es cara. Sí, claro. Es cara. Y entonces, ¿qué hace el empleado? El empleado no vive en la zona turística, o vaya a la zona turística más grande del mundo. A veces los empleados viven en una casa al lado de las villas donde trabajan. No, tienen que viajar. Entonces, tiene que haber un equilibrio en la riqueza que produce la zona turística en la provincia. La primera plana del periódico El Tiempo tiene aquí una imagen que yo me le voy a oponer públicamente. No por la imagen, sino por el comentario. Dice, efecto contrario. Árboles plantados para embellecer la vía pública de Verón Punta Cana rompen acera y contenes con sus raíces. Sí, es verdad. Las aceras están rotas. Lo que hay es que diseñarlas de una manera que no se rompan. Dejarle el espacio para las raíces, hacer lo que haya que hacer, pero no entrar con saña contra los árboles. Porque aquí tenemos un concierto de gente. Y yo relajo mucho con mi esposa, porque cuando voy a un lugar que hay muchos árboles, yo digo, Dios libre que las autoridades de mi zona pasen por aquí, porque le da alergia y cortan todos esos árboles. Le tienen un odio a los árboles, que es un asunto, mire, digno de análisis. Lo que ocurre aquí en Higüey, en la zona, en el este, es algo digno de análisis, porque es una cultura de corte de árboles, que es como que el árbol le da alergia. Como la gente que si se meten debajo de un árbol de cereza se ponen llenos de cosas, de picazón, sí. Porque le da alergia. Yo he llegado a creer que muchas de nuestras autoridades y del público en nuestro pueblo le dan alergia a los árboles. Nunca voy a olvidar, nunca. Ahí en la Juan 23, con la esquina de la callecita que llega hasta la fortaleza, que siempre se me olvida el nombre de esa callecita. Los higüeyanos viejos saben que ahí había un árbol en esa esquina enorme, que daba una sombra enorme ahí. La quitaron cuando hicieron una remodelación de un local. Y hoy, cada vez que ponen algo en ese lugar, tienen que estar vueltos locos pintando, porque el sol le dé la mamacita. Y tienen ahora que me imagino que gastar quizás 5 o 6 veces más en el consumo de energía eléctrica, porque para mantener climatizada esa zona tienen que esforzarse mucho más. Entonces, todo eso se hubiese evitado podándole las ramas más bajitas, iluminando, limpiando, un poquito de cuidado, y todo hubiese estado bonito. Pero no, esa cultura de corte de árboles debe de acabar. Yo creo que le hubiese hecho honor a este tema que estuvieran reclamando que acondicionen las aceras, porque con el crecimiento de los árboles algunas fueron afectadas. Que condicionen las aceras, sobre todo porque esos árboles que están ahí en su gran mayoría son de los guiriguiri, que son árboles que no rompen la acera. Lo que pasa es que le dejaron un espacio muy chiquito, sí. Un espacito muy chiquito. Entonces, un buen espacio. Vamos a empezar con una... Y el mensaje para los periodistas, que somos los que estamos llamados a educar a la población y a orientar. Vamos a empezar una campañita para que venga un chistoso a proponer que lo corten todo, porque ahorita aparece un chistoso allá en Verón. No, que están dañando las aceras y hay que cortar todos esos árboles. En una zona que hace más calor que el carajo. Sí, pero ¿tú sabes por qué eso pasó? Porque cuando sembraron los árboles, no sembraron los árboles que
debían de ir en ese lugar. Esos árboles no son dañinos, los guiriguiri. Ah, está bien, pero mira cómo está. Fíjate, mira cómo está. Pero les voy a enseñar. Desbaratando la acera Ahí al y frente no del son dañinos. cementerio, al frente del cementerio viejo, esos árboles grandotes son esos. Frente, Víctor, que usted no es más observador que yo en ese sentido. Al frente del cementerio viejo, no ahí los que están en la acera, los que están en el medio, ahí en la isla, son esos mismos árboles. Eso nunca los árboles lo han roto. Ahí se ha roto con accidentes y le han hecho modificaciones, pero no la han roto porque esos árboles, las raíces son profundas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si usted ve que le dejaron un agujerito muy pequeño, entonces si usted va a poner un árbol que usted sabe que tiene en su adultez un tronco grueso, usted no le puede dejar un hoyito chiquitito. ¿Por qué? Porque la lógica dice que a medida que vaya agrandando el tronco va a romper, porque tiene que seguir creciendo. Entonces, eso fue lo que ocurrió, que los genios, los científicos de Verón, mire el hoyito que le dejaron a eso. Mire usted, yo le estoy viendo. es un hoyito así chiquitico y claro, dijo Hipólito que cuando la yuca es grande, rompe la tierra. En este caso, el árbol es de un tronco grueso, rompió un poco la acera. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Busca un chin de cemento y arreglarla. Eso era lo que debían decir. Hay que darle un mantenimiento a la acera del pueblo. A veces usted ve a un badén que nada más es hacerle un pequeño ajuste. Y dicen de una vez, no, que hay que desbaratarlo completo y volverlo a hacer. Pero cuando en su casa se daña, usted no desbarata la obra completa y la vuelve a hacer. Pero mira la de no, esquina, eso mire, eso es simplemente arreglar ese tramito de donde está el árbol. Que no se tire asfalto sobre asfalto. Porque las aceras al final no hay que seguirlas subiendo. Porque entonces vamos a convertir el pueblo en una isla. Y cuando llueve nos vamos a inundar todo. ¿Por qué? Porque las calles van a estar a desniveles todo. Las aceras por allá arribota, la casa por abajo y se arma un lío del carajo. Lo que hay que exigir es que cuando se reasfalte una calle, primero se retire el material viejo y luego se coloca un material nuevo, de calidad. Esa cultura que tenemos. Pero aquí hay lugares donde la calle ya está más alta que la acera. Y usted se para, ve, y tienen más de un pies y medio de asfalto. Entonces eso nosotros tenemos como dominicanos que empezar a exigir calidad en el servicio. Y vuelvo y repito, aunque usted me haya boicoteado. No, para nada. El tema de los periodistas, que yo espero que mis amigos periodistas, muchos de los que están en este medio, somos compañeros de promoción en la licenciatura de periodismo. La visión no debe de ser mostrarle al pueblo que los árboles hicieron un efecto contrario. No. Sino que se adapte la estructura a los árboles que ya están ahí. Promover que lo que construyamos sea amigable al medio ambiente. Porque el problema no son los árboles no están haciendo un efecto contrario. Pues entonces vamos a dejar de tener vehículos en la calle. ¿Usted sabe los vehículos que rompen acera? ¿Usted sabe los vehículos que rompen? Mire, vamos a prohibir los vehículos que pasan por aquí, por el frente de la bomba de Panchito, con los 3 niños. Una es el acta de nacimiento que uno usaba para sacar la expedición del pasaporte. Y para el tema del visado, era otra acta de nacimiento. Sí. Y las 3 veces que fui a buscar la visa de los niños míos, me pasó que me llevé, que llevaba el acta que no era. Y entonces ya usted sabe, de la República de Colombia tenía que salir corriendo. De Galería 360 en ese momento, aunque ya lo cambiaron de lugar, tenía que salir corriendo para la Junta a buscar un acta de nacimiento correcta. Ya eso se va a eliminar, gracias a Dios. Sí. Porque era una lucha innecesaria que teníamos como pueblo con esas 2 actas distintas. La importancia que reviste para nuestra provincia, para el medio ambiente y para el turismo, que tanto hablamos del turismo en la Altagracia. Sin embargo... No, pero el turismo no come basura. No, pero ¿qué ocurre con esa basura? Esa que afecta el turismo. Esa es la imagen que porque esa basura poco a poco va a ir aumentando y dañando, contaminando nuestra playa. Entonces, como hablamos mucho de turismo, tenemos que cuidar de que eso no siga ocurriendo. Sobre todo porque tenemos la esperanza de que Boca de Yuma se convierta en un polo turístico. Se va a convertir. De cruceros, de hoteles, y que entre la riqueza también a Boca de Yuma. Señor.